Muy bien, amados. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, hermano. Muy buenas noches. Dios los bendiga. Buenas Amén, noches. amén. Buenas noches. Pregunta fácil. ¿Quiénes hicieron tarea? Ay, ay, ay. Qué tarea. Nadie. Oh, oh, oh. Yo todavía sigo dormido. No me Ay. tomen en Ajá. cuenta. Pues no soñaste haciendo la tarea. No soy yo haciendo la tarea, no. Mal hecho. Bueno, Hermano Tomás, salve usted la mesa, salve usted la patria. El hermano Tomás sí hizo la tarea de hace 8 días, ¿cierto que sí, hermano Tomás? Es la misma de la vez pasada. Sí. Ujú. Era leer Era los lo mismo. dos. Era leerlos. Está Tito y bien Timoteo. fácil, Lidia. Estaba bien fácil la tarea, Lidia. No era sino Leer leer. Tito y Timoteo. No, pero es que así como lo pones, leer Tito y Timoteo, no, pues había que leer 3 libros. Pues. Bueno, unos versículos. Ahí es. ¿Cuáles eran, Lidia? A ver, ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran? Era Se los Tito, escribí, no, se los puse en el papelito. Tito 1 del 5 al 9 y primera Timoteo 3 del 1 al 7. Bien, al menos la cita la sabías. ¿Y qué dicen? No sé, no la hice. Dice la que tarea, fuera pero no el la hice. sensible marido de una sola mujer. Ok. Pero vamos a Buenas leerlos. noches. Buenas noches, Dios los bendiga. amén, Buenas amén. noches. Buenas noches. Ok. Vamos a... Estamos hablando de los ancianos, ¿cierto? Y las congregaciones en la actualidad tienen ancianos. De hecho, según este texto de Tito, las congregaciones que no están establecidas, que no han establecido su grupo de ancianos, son congregaciones deficientes, porque Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que establecieses ancianos en cada una de las ciudades. Entonces, algo que nos va, o algo que está en nuestro ADN de la naturaleza distintiva de la iglesia, es que nuestras congregaciones tienen ancianos. Ancianos, plural. Siempre que vemos esa palabra en griego, sea episcopos, siempre va a ser plural, presbíteros, plural. Eso nos da a entender de que no es un anciano por congregación. Tiene que ser más de uno. Tiene que haber pluralidad. ¿Cuántos entendemos por pluralidad? Más de uno. Varios. Más de uno. Varios. Varios. O sea, una congregación con 2 ancianos, ¿se puede? Sí. Sí. Sí, se puede. Mientras sea más de uno, se va a poder. Ahora, se dice que es bueno tener un número impar, pero eso no lo dice la Biblia. O sea, eso es como más en la práctica. Es bueno tener un número, que el número de ancianos sea impar. La razón es para que, imagínense si es un número par. Entonces, vamos a suponer, son 4 ancianos. Y hay un proyecto para la congregación. 2 dicen que sí, 2 dicen que no. Ahí, ¿cómo hacemos? Ahí cambiamos el proyecto entonces, ¿cierto? Pero si es un número impar y no se vale votar en blanco, entonces se hace más fácil. Pero eso ya es una cuestión de forma, no es una cuestión de fondo o esencia. Pero nosotros en Latinoamérica hemos como que, a ver, ¿cómo lo digo? Nosotros como que hemos magnificado demasiado el cargo de los ancianos, de los obispos dentro de la congregación. Entonces nosotros como que pensamos en los ancianos de la congregación y esos tipos tienen que rayar en la perfección, o sea, casi, pues no decimos que, que el Papa, nosotros no aceptamos que el Papa es el vicario, o sea, el representante de Cristo sobre la tierra, ¿cierto? Pero pareciera que los ancianos tuvieran que ser el mismísimo Cristo sobre la tierra.
sea, lo único que nos falta a nosotros pedirle a los ancianos es que resuciten muertos, que conviertan el agua en vino y que caminen sobre el agua. Y no será eso lo que le pedimos. ¿Cómo? No será eso lo que le pedimos. No, mentira. Casi. Y entonces, a nosotros nos ha pasado algo. Yo en otras clases les he dicho a mis hermanos que la Biblia, pues los libros de la Biblia no se escribieron como nosotros los tenemos ahora. Nosotros tenemos los libros de la Biblia divididos por capítulos y los capítulos por versículos. Pero Pablo no escribió Primera de Corintios así. Pablo escribió una carta larga, eso sí, esa primera carta de Corintios fue una carta larguísima, donde tocó temas varios, donde solucionó todo, y algunos eruditos, muchos siglos después, pues decidieron decir, bueno, para que sea más fácil el estudio de la Biblia, de una forma sistemática, pues vamos a dividir los libros en partes más pequeñas, y imagínense en un libro como Isaías, y que no lo tuviéramos dividido en capítulos y versículos. Ay, no es que Isaías dijo. ¿Dónde dijo? Empiece a leer todo Isaías. ¿Sí? Tendríamos que tener muy buen hábito de lectura. Entonces, los capítulos y los versículos, pues eso fue algo que hicieron algunos estudiosos de la Biblia muchos siglos después. Y otros le colocaron unos subtítulos. Ustedes ven que las Biblias impresas normalmente tienen unos subtítulos. ¿Alguien tiene una Biblia impresa a la mano? Yo. Sí. ¿Sí? Alguien que mire Tito capítulo 1. ¿Tito qué? Tito 1. Esa es salutación. Ok, pero arriba del versículo 5 hay un subtítulo. Requisitos de ancianos y obispos. Requisitos de ancianos y obispos. Ahora, ese subtítulo, ese y todos los subtítulos que encontramos en la Biblia, pues eso no es palabra inspirada por Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Pues les digo, para una mayor facilidad de nosotros, pues algunos le colocaron subtítulos sobre lo que se venía hablando. Ahora, nosotros nos quedamos con la primera parte de ese subtítulo, porque dice que... ¿Cómo es que dice el subtítulo, Lidia? Requisitos. Es decir, que según ese subtítulo, el anciano, obispo o pastor de la iglesia tiene que cumplir unos requisitos, ¿cierto? Pues bueno, vamos a leer lo que dice ahí. Vamos a leer a partir del versículo 5 de Tito capítulo 1. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irrepresible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, nosotros vemos eso, y claro, si nosotros nos quedamos con el subtítulo, ¿sí, hermana Angie? Tengo una pregunta. Dice que de una sola mujer puede ser viudo y vuelto a casar. Ok, allá vamos. De aquí dice. ¿Sí? Ya enseguida llegamos allá. No, está bien que pregunte. ¿Sí? Okay. Entonces, vamos a empezar desde ahí. ¿Metiche o cómo te? Me dijo metiche. ¿Sí, o cómo dijo? ¡No! Te sin que me espere. Dijo metiche. ¿En qué momento? Hey, vamos al bar, Daniel, muéstrame la grabación. Sí, vamos, regresemos. Vamos al bar de fútbol. Ok, entonces, nosotros no nos podemos quedar con el subtítulo.
A ver, pensemos por un momento que no está el subtítulo. No está ninguno de los subtítulos que aparecen ni en antes del versículo 1 ni antes del versículo 5. Entonces leámoslo sin los subtítulos, ¿cierto? Obviando el subtítulo dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuese irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no sean acusados de disolución y rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irrepresible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Si nosotros quitamos el subtítulo de requisitos, cuando ustedes leen a partir del versículo 5, eso que dice ahí, eso que está pidiendo Dios ahí, esos son las características de quién. De una persona muy, muy culta, muy sana, muy santa. No. Muy bonito. Muy bonito. Yo a Judy Castaño le valgo todo. Porque ella dice que yo soy muy lindo. Entonces Girardota dice que yo soy muy lindo. Entonces toca, pues ya por conveniencia, ¿no? Ok, miren, si nosotros leemos eso así, ¿saben qué? Esas son las características de cualquier cristiano. Y ese es el enfoque que yo quiero que empecemos a mirar. Ahí se está describiendo la vida de un cristiano. Pero nosotros, como les he dicho muchas veces, nos fascina buscarle la quinta pata al gato. Entonces ya queremos escudriñar, pero no en el buen sentido, sino que queremos escarbar, mirar con lupa a ver si el hermano puede ser anciano o no puede ser anciano. Si miramos el texto paralelo, tranquila, hermana Angie, que enseguida vamos a mirar uno a uno, ¿listo? Pero si miramos el texto paralelo, que es el de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Del 1 al 7. No, es que era el que teníamos que leer, ya me olvidó. 3 del 1 al 7. Del 1 al 7. ¿De segunda o de primera? Primera de Segunda. Timoteo. No, pero es segunda. Primera. Usted dijo segunda. No, es primera de Timoteo 3, 1 al 7. Primera dice. Sí, es primero. Sí, porque es que en segunda no me daba, yo ya leí, yo no, pero ¿por qué? Ok, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, si hacemos un paralelo en estos dos textos,
existe un, si lo queremos llamar así, un único requisito para ser anciano, obispo, pastor de la iglesia. ¿Cuál es ese único requisito? Lo leemos ahí en Primera de Timoteo. No está en Tito el requisito. Está en Primera de Timoteo. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su No, deseo en todo. ese está en Tito. Ese está en Tito. Esa. Y ese debería ser el deber ser de cada uno de nosotros como creyentes. ¿Cuál será ese único requisito? Que no sea pretenciero. Pendenciero. También está en Tito. Y eso tiene que calificar a todo cristiano. Los cristianos no podemos ser pendencieros, no podemos ser peliones. Que gobierne bien su casa. No, también se lo dice en Tito. Que no Y es sea el deber avaro. ser de cada uno de nosotros. Gobernar bien Que su no casa. que no sea dado al vino. No, también está en Tito y Que no pues, sea ninguno de neófito. nosotros Que no sea neófito, esa es. no, Que no sea esposo de una sola mujer. Eso. está en Tito y tampoco es. Que sepa cuidar de la iglesia de Dios. No. Sigan, que está bueno. Que sea fiel. No. Pues sí, tiene que ser fiel, pues todos tenemos que ser fieles, pero no es ese el requisito. Que tenga testimonio de los de afuera. Todos tenemos que dar buen testimonio para los de afuera. Eso no es una característica específica del anciano. Hermana Angie, usted la sabe, usted me la dijo la semana pasada. Ay, No, ya se le olvidó. José le torció el cuello y se le olvidó todo. Descarada. Salgo a defenderte, hermana. ay, Prudente. jole. Gracias a Dios tiene quien la defiende, hermana Angie. Decoroso. Sí, No, todos los cristianos debemos ser Que tenga decorosos. hijos creyentes. irreprensible. No, todos deberíamos decir irreprensibles. Que tenga hijos creyentes. Bueno, eso sí es fundamental para el anciano, pero no Que no es un sea requisito. avaro. Ay, ¿dónde está mi No. hoja? Hermana Angie, usted me lo dijo la semana pasada. Es más, usted empieza a leer el texto de Primera de Timoteo y ahí está. Que anhele el obispado. Amén. Oh, que lo anhele. Sí. Sí, que anhele el obispado. Si vamos a hablar de requisitos como tal, que no, porque lo otro es una descripción de lo que deberíamos ser, el deber ser de cada uno de nosotros como creyentes, como discípulos del Señor, es el hecho de anhelar, desear el ministerio de ser obispo, anciano o pastor. Yo anhelo ser un hermano dice, yo anhelo llegar a ser anciano de la iglesia. Entonces, como yo quiero ser anciano de la iglesia, pues voy a cuidar mucho mi vida para poder llegar ahí. ¿Sí? Desde mi perspectiva, desde lo que yo conozco de la palabra de Dios, desde la revelación que el Señor me ha dado, eso es lo único que nosotros debemos de tener como requisito para los ancianos. Pero ¿saben qué? Es el único requisito y es al que menos cuidado le ponemos. Porque en muchas congregaciones latinas, lo que hay que hacer es que hay que tener ancianos. Y ni siquiera le preguntamos al hermano, venga, usted anhela, porque es que una cosa es que yo venga y le pregunte a Alejandro, ¿usted quiere ser anciano de la iglesia en Girardota? Ejemplo. Mire, Pablo no le escribe a Timoteo y le dice, el que quiere ser anciano. No. Usted tiene el anhelo, usted tiene el deseo, usted ya vio, usted recibió esa visión de parte de Dios para ser anciano de la iglesia. Y usted está llevando una vida y está empezando a llevar una vida desde ahora para ser anciano de la iglesia. O está esperando tener 60, 70, 55, 60 años, una vida hecha un desastre, y ahí sí yo quiero ser anciano de la iglesia porque ya tengo canas. Discúlpeme en la franqueza, pero esa ha sido la razón principal por la que en muchas congregaciones en Latinoamérica han escogido ancianos.
Y han escogido ancianos que ni siquiera cumplen con ese perfil que nos muestra la Escritura. Ahora, entonces ya tenemos claro, el único requisito es el deseo del individuo para llegar a ser. ¿Sí? Eso es lo único que podríamos tener como requisito. Hola, Judy. Pero entonces eso se vuelve como, por decir, los pastores que hay en todas las congregaciones o sectas o denominaciones, que cualquiera es pastor o Ah, no. anciano. Judy, cariño, lo que pasa es que aquí estamos mirando lo que nos hace a nosotros la iglesia verdadera. En clases anteriores que no pudiste estar, dejamos claro que el predicador es el predicador, no el anciano, no el pastor. ¿Sí? Hace 15 días hablábamos y yo decía, a mí solo hay un par de personas que me dicen pastor. Vos conoces a una que es Carolina Alzate, pero ella no me lo dice porque me reconozca como el pastor, sino que lo hacemos de, iba a utilizar una palabra muy de nosotros, muy del Cono Sur, pero no sé cómo suene por allá. Me voy a tapar la cara y la voy a decir muy de joda. De recorte. Muy de broma. Ella decía, ay, sí, pero de resto, no. Si alguien, mire, el trabajo de nosotros, los evangelistas, ¿saben cuál es? Empezar a trabajar con esos hermanos que anhelan el obispado. ¿Para qué? Con ellos y con su familia, porque aquí sí vemos que es indispensable que el anciano, pastor u obispo, que hablamos de lo mismo, tenga una familia que lo respalde. Eso es fundamental. Entonces, ¿cómo así? Pregunta. ¿Yo puedo ser evangelista, maestro, predicador, siendo soltero? No. Sí. Sí, sí Sí. puede hacerlo. Sí. No tenemos registro de que Tito o Timoteo fuesen casados. El mismo Pablo, no tenemos registros de que Pablo haya sido casado. ¿Cierto? Ajá. Ahora, yo siendo soltero, ¿puedo anhelar el obispado? No. No. Pues lo puede No, anhelar, sí pero lo- no puede ser. Exactamente, yo lo puedo anhelar, pero de anhelarlo a ejercerlo es una cosa Ajá. totalmente diferente. ¿Sí? Ah, sí. Ahora, pongámosle, mire, a veces entender el pasaje bíblico no es tan difícil, hermano. Es una cuestión de sentido común. ¿A los cuántos años uno es anciano? Edad avanzada. Pues ya debe tener su familia con adultas, o sea, sus Bueno, hijos ya. corazón. Ludicilla, edad. ¿A los cuántos años? Pues del 45 para arriba, ¿no? Por ahí 45, 50. A esta edad Casi ya llego. tiene hijos Casi formados. llego. Entonces, miren, hermanos. Para los judíos no iban a llamar anciano a una persona menor de 40 años. ¿Con qué nos encontramos en las denominaciones? Con un montón de, discúlpeme la expresión que voy a utilizar, Elder es no bastante es despectiva, es una expresión muy de nosotros, pero nos encontramos con un montón de mocosos, de escuincles, y que son los ancianos que son los pastores de las iglesias. No se ve eso en México. Miren, es tan sencillo como esto. ¿Ustedes han visto los misioneros de los mormones? Los elders son ancianos. No son ancianos, niñitos, tan tiernitos, Güeritos. güeritos, casi todos son güeritos. Sí, casi todos son güeritos, arquitos, ojitos verdes. y Aquí hay elders. uno muy morenito. Elders.
Elder, anciano. El muchacho ni sobrinos tiene, hombre. Pobre, ni sobrinos tiene. El hijo mayor de una familia y que el anciano. No. Así no funciona. Que yo puedo, siendo joven, yo lo puedo anhelar. No lo puedo ejercer. ¿Por qué? Aquí viene algo muy importante, pero. Esto de aquí en adelante no es exclusivo para el que quiere ser anciano o pastor de la iglesia. Porque yo no puedo acercarme al texto, a los dos textos que acabamos de leer y decir, bueno, como yo no quiero ser anciano de la iglesia, yo no anhelo el obispado, entonces yo puedo hacer todo lo contrario que dice acá. ¿Será que sí se puede? Porque yo no quiero ser obispo de la iglesia. O sea, que hacer lo contrario a lo que dice del 3 en adelante. Entonces dice, exactamente dice, que no sea pendenciero, es decir, que no sea peleón. Ah, pero como yo no quiero ser anciano en la iglesia, yo puedo ser un tipo que le gusta estar No metido y puede, estar no. buscando pleito. No, eso no, Pero es a que- Dios no le agrada eso, no. Pero es que yo acaso quiero ser anciano, yo no quiero ser anciano. No importa. Pero El si está, cristiano, Bueno, el listo. cristiano debe ser- Listo, Beatriz, bueno, está bien, le voy a valer esa pues. Pero si como yo está no quiero ser evangelizando, anciano, yo puedo ser dado al tomarme unos traguitos por ahí, pues ahí dice vino, pero pues no sé, me puedo tomar No. unas birrias, unas chelitas por ahí de cuando en cuando. Un cristiano tampoco toma. sino que si está evangelizando y Ay, está no, Beatriz, pero usted está muy estricta. Venga, hermano, podemos bloquear a Beatriz. No, Cristiano, No, y si usted a no ver, habla, a ver, Beatriz también a la ver, un bloquea. momentito. si es un un momentito. hermano, No. si es Un un momentito. hermano que está ¿Un cristiano no se evangelizando, puede tomar un trago? En eso es otro tema de discusión, porque ahí dice que no sea dado, que no sea Ajá. dado. Lo que O sea, estamos no hablando podemos es estar. que no tenga la Y- costumbre de ser borracho, eso sí. Exactamente, ¿cierto? Pero no es que no Entonces, se pueda, no es que no se pueda tomar un trago, porque el alcohol no es el vuelvo y alcohol digo, no es, ese pero es otro tema de discusión y lo podemos discutir en otro momento, ¿sí? Lo vamos a no, discutir en otro no momento. exageremos, no Sin digamos lo que embargo, la palabra no ok. dice tampoco. Ok, sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado. El hecho de que yo no quiera ser anciano no me autoriza para hacer lo otro. Por eso les dije, no son requisitos. Ahí se está describiendo el perfil de todo cristiano. Todo varón cristiano tendría que estar marcado por ese perfil. Pero aquí vamos a ver algo muy importante y vamos a marcar una diferencia. La Biblia marca una diferencia tremendísima, súper grande, con la fe cristiana predominante en Occidente, en la Europa septentrional y en la Hispanoamérica. ¿Sí? Condición para el que quiere ser obispo, pastor o anciano de la iglesia, que es la misma palabra, es tener una familia. Yo puedo ser cristiano, puedo ser evangelista, puedo ser maestro, sin tener mi propia familia. No decir que sin familia, pues, porque a nadie lo brotó la tierra. Nadie nació de una mata de plátano, ¿cierto? Sí. Pero el que quiere ser anciano, sí tiene que tener una familia que lo respalde. Y aquí vamos. Dice Tito, le dijo Pablo a Tito y también se lo dijo a Timoteo, que sea marido de una sola mujer. ¿Qué es eso de que sea marido de una sola mujer? Pues que no tenga dos mujeres. No sea Eso infiel. es simple. Que no sea infiel. La hermana Angie preguntó, hermano, ¿y qué onda si es viudo y se volvió a casar? Pues legalmente es marido de una sola mujer. El mismo Señor Jesucristo dijo que los muertos no se casan ni se dan en casamiento. Ajá. Y que la mujer está sujeta a la ley del marido mientras éste vive. Sí.
cómo han cambiado los tiempos con estas mujeres que no se sujetan. Ya vamos a ser apedreados yo. Entonces, Y ahí el problema. hermanos, ¿cuál es la situación? Es que tiene una... No es que tiene novia. No, tiene una esposa. Tiene una esposa. Pero no solamente es que tiene una esposa. Le dice a Tito y le dice a Timoteo que tenga hijos creyentes. Y a Tito le dice que no sean acusados de disolución ni de rebeldía. Y a Timoteo le dice que estén en sujeción. Y aquí viene. ¿Qué es tener hijos creyentes? Pues que La crecieron profesora en la aquí. iglesia, crecieron, se bautizaron, y están desde niños, o sea, que nacieron, mejor dicho, en la iglesia. No necesariamente tuvieron que haber nacido en la iglesia, porque puede haber llegado una familia que pues llegaron todos siendo grandes, ¿cierto? Pero manejan esa familia nuclear y ahora en Cristo sí que más. Pero entonces cuando la Biblia nos habla de hijos creyentes, no está diciendo de que no, es que el hermano tiene 2 niños. Bueno, voy a poner el ejemplo de los niños de los hermanos Orozco. ¿Cierto? ¿Qué edad tienen ellos, Daniel? Beatriz, ustedes que estuvieron con ellos. 13 y 11. 13 y 11. No, ellos tienen hijos en sujeción. ¿Verdad? Discúlpenme lo que les voy a decir. Eso no es una escuela de padres. Tal vez yo no sea la persona más indicada para decir lo que les voy a decir. Pero si usted a su hijo de 13 años no lo tiene en sujeción, fracasaste como padre. O sea, si a usted su hijo de 11 años no le obedece, estás llevado. Hijos creyentes, pero no son solamente creyentes, son creyentes fieles. Por eso no están acusados de disolución, por eso no están acusados de rebeldía, por eso están sujetos a los padres. ¿Sí? Entonces, hijos creyentes son muchachos que ya pasaron de ser los teenagers. ¿Cierto? Como tienen- los hijos del hermano Wilson Orozco. Matthews. Matthews. Matthews es un hijo creyente, tiene 19 años, está sujeto a su papá y a su mamá, ahí va bien. Ajá. El otro todavía está muy chiquito, Ujú. Ahora, pero bueno, pero ya ya, ahí, pero digamos que un Wilson, segundo. Acordémonos que los judíos se casaban muy jóvenes y los hacían casar muy jóvenes también a los 13, 14 años. Entonces no Sí. llegaban a tener esa edad de 17, 19 años y no estar casados y no tener ya No su propia familia, no necesariamente, Daniel. ¿no? O sea, hay muchos casos en que se casaban jóvenes, pero cuando se casaban tan jóvenes, eso era un mal negocio. Porque los hijos se quedaban viviendo en la casa del padre del novio, del esposo. Y era el padre el que trabajaba. Ahora, número 1, muy bien la anotación con los judíos, pero recuerde que Pablo le está escribiendo a Tito. ¿De dónde dejó a Tito? Según el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta. Creta era población gentil. ¿Dónde estaba Timoteo? En Éfeso. También población gentil. Y hay un agravante. Miren, esto no es tener hijos a sujeción a la fuerza. ¿Y por qué? Estamos hablando de que esas eran colonias ¿qué? ¿De qué imperio? Gentiles. Sí eran gentiles, pero pertenecían a qué imperio? Al imperio Romano. Romano. Muy bien, al imperio romano. Los romanos tenían una ley que se llamaba la patria potestad. ¿Han escuchado ese término?
Sí, ¿Qué significa patria potestad? Que Pues- son los tutores, o sea, los responsables de un menor o de una persona muy adulta, no, pues ya es muy que si anciana. alguien, eso, porque si el papá o la mamá estaban tratando a un niño, llegan y se lo quitan y se lo dan definitivamente a la mamá o al papá, le dan todo el derecho. Ok. Eso es la patria potestad hoy. Ujú. Pero en derecho romano, en el Imperio Romano, la patria potestad era el gobierno del padre. Autoridad. Los hijos literalmente le pertenecían al Al papá. Literalmente le pertenecían al papá. Si un padre, gracias, literalmente quería moler su hijo a palo y le daba una paliza a punto de matarlo, nadie podía decir absolutamente nada porque él era el papá. Y Pablo le está diciendo a Tito y le está diciendo a Timoteo que el anciano debe tener hijos creyentes en sujeción, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es decir, que no estén ahí porque mi papá me obliga. Están ahí porque ellos quieren estar. ¿Sí? Y aquí, hermanos, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué razón? Por lo siguiente. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque la Biblia está diciendo que tenga hijos en sujeción, que tenga hijos que lo respeten. Es muy usual, se está volviendo muy usual ahora, de hermanos que llevan muchísimos años en las congregaciones y ellos anhelan ser ancianos de la iglesia. Pero sus hijos a la congregación, al edificio, no se asoman ni a recoger al papá. ¿Puede esa persona ser un anciano No, acorde a lo que estamos estudiando en este texto? no, según la palabra, no. Tito, no. Pero el argumento es este. Lo que pasa es que yo tengo muchos hijos espirituales en diferentes partes del mundo, porque los he evangelizado y ellos son fieles al Señor y muchos de ellos son ministros. ¿Qué pasa ahí? Tampoco puede ser. No, Es muy está hablando de la No familia. la pasa familia, los hijos. absolutamente nada, no pasa absolutamente nada. Simplemente es Sí, muy buen predicador. exactamente. Si usted no tiene una familia propia que lo respalde, ay, es que yo quiero ser anciano. Pues amigos, ya casi envejeces, pero anciano de la iglesia no vas a ser. Tienes que tener una familia que te respalde. Tus hijos deben ser creyentes, tus hijos deben estar en sujeción, tus hijos no pueden estar acusados de rebelión, de disolución, ¿sí? Eso no es otra cosa diferente que criaste a tus hijos para el servicio de Dios. Creaste unos hijos en el amor y en el temor de Dios. De lo contrario, no pasa absolutamente nada. O sea que en este ¿Sale? momento, Néstor, en este momento las iglesias donde hay ancianos, la mayoría entonces no cumplen con esos requisitos, entonces no podrían ser ancianos. Pues, a ver, lo que pasa es que... Ay. Bueno, Y el son las estatus, cosas a que... ver, no sé si me permite, el estatus del hijo, volvamos al caso del hermano Wilson. El hermano Wilson calificaría porque él sí tiene un hijo que está en sujeción y que tiene la edad
a pesar de que tiene otro Las- hijo que todavía está creciendo. Pues eso no importaría. Eso no importaría. Ok. Él lo podría Ahora, hacer. pero si Matthew se Porque- va de su casa porque se casa, empieza a formar su familia, Pero sigue siendo obediente al Padre, sigue siendo fiel a Dios, ok. sigue siendo un Ujú. creyente, claro que puede. Ok. Ok. Sí, porque es que tampoco es que el anciano entonces tiene que tener a los hijos viviendo eternamente en la casa, Ujú. porque la ley natural indica que uno los cría, los ve crecer, Que cuando te ellos crecen y casan, se van. te casan y te van. Pero si es creyente, pero si sigue siendo Tiene que creyente, seguir. puede ser Hermana anciano. Angie, Un ejemplo. Tenemos 2 ancianos o 3 ancianos ya establecidos por su voluntad propia. Ok. Los hijos han estado en sujeción ok, un momentico, hermana. ¿Cómo es eso que por su voluntad propia? porque anhelan ser ancianos, Ah, ok, perfecto, listo. no impuestos como en otras partes. Ok. Ok, Ok. Han tenido sus hijos o han estado sus hijos en sujeción. Pero se atravesó el enemigo con uno de los hijos y entró en rebeldía ya estando en el puesto. ¿Qué se hace? le meta 2 palazos de culicagao. Le meta 2 palazos de peladito y ya. Diría mi buen amigo Jorge Quintana, uruguayo, Pero 2 ese hijo trompadas está en en el medio de la adolescencia. cara y se organiza. A ver, Pero ese hijo ojo, está en adolescencia o ya es más bien como tirando a mayorcito. adulto. No, es adulto, es adulto. A ver, hermanos, pasa lo siguiente. Exacto. Dice que tenga hijos en sujeción e hijos creyentes. Lo que no dice es que todos los hijos de esa persona están ahí. ¿Qué pasa? No todos tienen que ser creyentes porque esto no es una cuestión de, o sea, ahí nadie calificaría. ¿Por qué razón? Porque, listo, un hermano tiene 3 hijos, 2 de ellos son fieles, les gustan las cosas del Señor, todo. Hay uno que no le gusta. Pudo haber sido el caso que colocó Beatriz. Listo, crecieron en el cristianismo, crecieron en la iglesia, pero él decidió apartarse. Una persona, un hijo puede estar en sujeción a las normas y a las reglas de la casa del padre sin ser rebelde y no necesariamente tiene que ser creyente, porque es que lo uno no va ligado con lo otro. Ser creyente, ser discípulo de Jesús depende de cada uno. Hermano, Digámoslo así. Dame un segundo, yo termino la idea. Digámoslo así. Este hermano sembró las bases en sus hijos. Él hizo su trabajo. ¿Todos van a ser creyentes? ¿Todos van a ser fieles? ¿Todos van a querer seguir siendo predicadores? No necesariamente, ¿cierto? Una cosa muy diferente es que ni creyente y que sea lo peor de lo peor. Porque entonces, ¿dónde está? Y el punto es, y en Timoteo lo dice, porque el que no gobierna bien su casa, ¿cómo puede pensar que va a dirigir la iglesia del Señor? Y es un paralelo muy bonito que se hace, que lo vamos a estudiar más adelante, Judy. o sea, a mi pensar, si la persona, o sea, si el anciano que anhela ser pues anciano, tiene sus hijos, tiene por decir, pongámosle mínimo 3 hijos, y hay uno que no es una persona creyente, igual ahí está bajo la mirada de los mismos de la congregación y empiezan a señalarlo. Por eso es que no es deseado como, o sea, no se ve bien como anciano, porque entonces no está gobernando bien su casa. Empieza a ser Judy, juzgado. Y como somos tan buenos Judy, para juzgar, Judy, lo que vuelvo y digo, yo como padre no puedo obligar a los hijos míos a que se bauticen. pero como hay O unas sea, reglas de lo que están hablando, no. Mire que es que ahí es donde vas. Yo dije desde el comienzo, esto no son requisitos para
no son los requisitos que tiene que cumplir. Ahí se está describiendo a todo varón cristiano. Yo como varón cristiano, es mi deber delante de Dios educar a mis hijos. Y sembrar la semilla de la palabra. Ya la decisión de obedecer o no obedecer el evangelio es de ellos. Ojo que nosotros estamos cayendo. Mire, hace 20, 25 años nosotros salíamos a predicar. ¿Y cuál era nuestro caballo de batalla? Cuando nos encontrábamos con un católico. ¿Usted por qué es católico? Y la respuesta era muy simple. Pues, la verdad no sé. Pues, mis abuelos católicos, mis padres católicos, pues yo católico. ¿Sí? Entonces nosotros decíamos, no, es que esto no es por tradición, esto es de un encuentro con el Señor, y bla, 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 bla. Pero resulta y sucede que hace 25 años nosotros teníamos congregaciones de una generación y apenas estábamos por ahí arrancando, dando nuestros primeros pinitos, la segunda generación. Pero ya tenemos congregaciones en Latinoamérica de tercera y con la cuarta generación dando pinitos. Entonces, miren, yo creo que lo más difícil para uno como predicador es ser papá. ¿O no, Alejandro? Digo, creo que eso no. Lo más difícil para uno como predicador es ser papá. ¿O no? ¿Por qué razón? Porque nuestros hijos crecen bajo la lupa de la congregación. Usted es el hijo del predicador y hace, venga, es que no es que cargo tiene tu papá. Es que si vos sos hijo de un cristiano no deberías, no porque sea tu papá. Y muchas veces, y cosas en las que tenemos que madurar y cosas por las que hemos tenido que pedir perdón, es porque nosotros muchas veces abandonamos nuestra familia por la obra del Señor. Y si nos olvida que la principal obra está ahí, en casa. Porque a muchos predicadores se les complica eso, o se nos complica eso. Porque estamos tan... nos comimos la falacia del enemigo. Porque yo sé que ninguno lo ha hecho qué chévere, voy a hacer esto así, pues que me importan mis hijos, no. Sino que como que, o sea, mis hijos me vieron que siempre estoy en pro de la iglesia, en pro de ayudar y todo esto. Sí, pero estoy de las puertas de mi casa hacia afuera, pero de las puertas de mi casa hacia adentro, ¿cómo estoy llevando el ministerio? Pero capaz eso es otro tema de estudio. Pero se dificulta, ¿sí o no, Alejandro? Tener hijos siendo predicador. Sí, es mucha responsabilidad. Es mucha. Entonces, bueno, afortunadamente hoy no está Claudia Castaño. ¿Por qué razón? Porque con la hermana Claudia tenemos una diferencia de opinión. Yo pienso, Montes Arango, Néstor Leonel. Hombre, uno a los niños pequeños, cuando los niños son pequeños, uno los lleva a la iglesia y les enseña. ¿Cierto? Así es. Pero ya cuando ellos tienen cierta edad, cuando ellos ya tienen más que uso de razón, como se dice, pues es que el cristianismo no es de obligar. Entonces Claudia dice, sí, yo a mis hijos los voy a obligar a que vayan y tienen que ir por lo menos 2 veces al mes al servicio. Bueno, yo voy a dejarlo así porque pues, es tu casa, son tus hijos y cada quien en su casa, ¿cierto? Sin embargo, yo pienso lo contrario. O sea, para mí, hermanos, de verdad, lo que yo siento en mi corazón es que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos del amor de Dios para que ellos tomen una decisión para vida eterna, pero la decisión siempre va a ser de ellos. Lastimosamente, muchas veces son
Los hijos de nosotros los predicadores, los que más se demoran para tomar la decisión de llegar a los pies de Cristo. Paradójico. Paradójico, paradójico. Yo tengo una hija de 17 años, una historia bien interesante con ella, pero ella a mí me dice, papá, yo no quiero. Y me lo dice así, papá, yo sé que algún día me tengo que bautizar. Pero estoy cansada de ir y que todo el mundo me ve y me diga, ¿cuándo te vas a bautizar? ¿Cuándo te vas a bautizar? ¿Cuándo te vas a bautizar? Tienes que bautizar. Yo ya sé y no quiero bautizarme ahora. ¿Qué le digo? ¿La meto al bautisterio obligada? No. No. Solo un par de trompadas nomás. No, mentira. Un par de trompadas al bautisterio y alguien que se mojó. Sí, Porque el nuevo así es. nacimiento no va a haber. No puede. Entonces, no hagamos, no nos dejemos llevar por sí, o sea, los bautismos son muy chéveres, hermano, en serio, yo me gozo, me alegro cuando hay bautismos, pero, ay, o sea, yo no le impido el agua a nadie. Si a mí alguien viene y me dice, ay, es que me quiero bautizar ya porque estaba leyendo en mi casa y entendí esto, bautícenme, yo busco dónde bautizarlo y lo bautizo. Yo a eso, sí, no le niego el agua a nadie, pero tampoco empujo el agua a nadie. Porque esto es una cuestión de convicción. Estar convencido de lo que estoy haciendo. Estar convencido de que yo me estoy identificando con Jesús en las aguas del bautismo para nacer de nuevo y para resucitar a una vida nueva. Creo que es un concepto bien diferente a como piensan muchos, que lo importante es moje gente, moje gente, moje gente. Así no, para mí no funciona y creo que para Dios tampoco. Sí, vuelvo y digo, comparo mucho los ministerios ahora con el ministerio de los fariseos en el primer siglo. Jesús les dijo, ustedes recorren cielo y tierra por hacer un prosélito, para hacerlo doblemente hijo del infierno. Nosotros recorremos cielo y tierra para bautizar a alguien, para hacerlo doblemente hijo del infierno, porque lo estamos empujando, lo estamos obligando. Sí, no, para mí no funciona así. Entonces, dos requisitos: anhelarlo y tener una familia que te respalde. Eso se necesita para ser cristiano, hermana Angie. Sí. Quiero comentarles que aquí hubo un caso en la congregación de habla inglesa hace años. Había diáconos, había ancianos. Y de repente, bueno, yo supe, o pues ahí me enteré porque lo hablaron ante la iglesia, que uno de los ancianos había entregado una carta de renuncia a su puesto. ¿Por qué? Porque uno de sus hijos ya se había como puesto en rebeldía y el anciano renunció, pero él solito. Él entregó una carta de renuncia y dijo que él no estaba ya como que ahora completando como que esos requisitos, que no debería estar ahí. O sea que se avergonzaba de todas maneras. Eso fue lo que le pasó por la rebeldía. A ver, es una decisión muy personal. Eso es una decisión muy personal. Y también cabe notar, a ver, puede una persona, listo, estar anhelando ser anciano o ser anciano y resulta que un hijo se va de su casa, siendo rebelde se va de su casa. Pues hermanos, los hijos deben de estar en sujeción mientras vivan en la casa de uno. Yo no le puedo decir a mi hija que no vive conmigo que se sujete, ¿cierto? Angisita, usted quisiera que Cristi hiciera muchas cosas, pero ya ella es harinita de otro costal, ¿cierto? No sé a cuántas cuadras vive de tu casa, pero las decisiones que ella toma, tú le puedes sugerir, le puedes aconsejar, pero la decisión final la va a tomar ella. ¿Sí o no? Sí, señor.
Pues yo dije Cristi porque se me olvidó el nombre de la otra chica. No, aquella Pauli. está peor. Pauli. Ah, no sé, pues. Yo no sé. ¿Cómo se llama la otra? Pauli. Se llama Paulina. María Paula. Ay, qué nombre tan lindo, María Paula. Se llama Me gusta María ese nombre. Paula y es la foto idéntica de su papá, pero en versión mujer. María Paula de la Santísima Trinidad. No, ella sí es la más chica y ella de plano. A mí no, ahorita no me digas, dame mi tiempo, yo no quiero. Si no, woman, no quieres que te hable, quieres que te hable, no me digas. Okay. Y son decisiones que ellos toman y son decisiones que nosotros tenemos que respetar. Entonces, ojo, debo de tener el deseo. Y por eso yo les decía la semana pasada que el tiempo para uno prepararse para ser anciano no es cuando es anciano, es cuando es joven. ¿Por qué razón? Voy a seguir en el ejemplo que puso el hermano Daniel del hermano Wilson, Matthews tiene como 19, 20 años, creo. No, tiene 17. No más, uno menos, no sé. No, 17. Tiene. ¿Cierto? 17 años tiene Matthews. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, Matthews tiene 17 años. El tipo predica. El tipo es un muy buen perfil. Uh-huh. Es a Matthews al que nosotros tenemos que sembrarle el deseo que él diga qué bueno ser anciano de la iglesia y que desde ahora se empiece a preparar. Entonces que él busque la guía del Espíritu Santo en oración, en estudio de la palabra, que él busque tener unos mentores. ¿Para qué? Para que él pueda tomar las decisiones más acertadas cuando de elegir una esposa se trata y empezar a construir una familia que lo respalde para cuando tenga 45 años. Imagínense en el orden de día que se lo estoy diciendo. Tiene 17 años ahora. Es predicador, le gusta evangelizar, le gusta trabajar por la obra. Lo empezamos a moldear, lo empezamos a ayudar. ¿Qué vamos a tener cuando él tenga 45 años? Nosotros ya vamos a estar más viejos. Wilson y yo vamos a estar viejísimos, ¿no? ¿Cierto? Pero ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un muchacho que desde su juventud anheló el obispado y se preparó desde su juventud. Entonces ya no va a haber espacio para, ay no, pero es que ¿saben qué? ¿Será que sí se puede porque el hermano se divorció y después se casó? ¿O será que esto? No, él se preparó. No todos los casos son así. Llegan a las congregaciones familias estructuradas. Papá, mamá y algunos y sus hijos. A ellos también. No es decirle a esa persona que se acaba de bautizar, uy, qué bueno, no necesitamos unos ancianos en la iglesia, entonces ya llegó usted con su familia y vea, ya se bautizó su esposa y se bautizaron sus 2 hijos mayores y el pequeñito también está ahí todo contento, todo animado. Yo creo que usted en unos 4 o 5 meses puede ser anciano en la iglesia. No, lo que tenemos que hacer es pulirlos para que el que desee eso y su familia lo respalde. Pero esto es un trabajo, miren hermanos. Les voy a hablar desde la experiencia. La experiencia acá en Medellín. Nosotros no hemos entendido. Primero, que el que quiere ser anciano tiene que querer ser anciano. Y segundo, que nuestro trabajo como evangelistas es, para yo poder establecer ancianos, tengo que formar ancianos. O sea, tengo que trabajar con esas familias. Con mucho amor me toca decirle a ese hermano que sus hijos no son creyentes.
Hermano, no. Siga participando. Siga participando. ¿Han visto las corcholatas de gaseosa? Cuando dan premios, que cuando uno no gana nada dice que siga participando. Bueno, que decirle así, con mucho cariño, hay que decirle, bueno, siga participando, porque no podéis. ¿Cierto? Ese hermano que sí, es que yo quiero ser anciano en la iglesia, pero mis hijos fueron creyentes y todo, pero apostataron de la fe. ¿Aplica o no aplica? No. ¿Qué piensan ustedes? No, no aplica. No aplica. Hermano, siga participando. ¿Sí? Es que yo quiero lo mucho, decimos por acá, yo quiero tal cosa, lo mucho. Sí, ojo, no se trata de, hermanos. Entonces nosotros nos hemos equivocado en por qué. Y yo sé que Beatriz se va a sonreír con lo que voy a decir, pero es porque nosotros aquí nos hemos enfocado en querer que los hermanos encajen en ese perfil y casi, ¿sí o no, Beatriz? Casi, obligar a la congregación que acepte que ellos encajan en el perfil. ¿Es así o no es así, Beata? Así. Pero así no es. O sea, somos una congregación establecida porque tenemos un grupo de ancianos y de diáconos. Pero ese grupo de ancianos los licuan todos y queda medio. Porque casi como que los metiste a golpes ahí en el perfil. Y a la iglesia casi que se llevó a una hipnosis para que aceptaran. Y el que no aceptara es porque, hermano, usted es muy rebelde. No nos faltó poquito. Ya no nos faltó, en algún momento no nos faltó, sino bajo pena de excomunión. Como la iglesia católica, ¿no? Bajo pena de excomunión. Entonces, a ver, hermano, no es establecer ancianos porque, sí, qué chévere, pues tengamos ancianos, ¿no? Muy rico, excelente, hay que tener. Las congregaciones tienen ancianos y, créanme, son chéveres, pero no podemos poner la gente simplemente porque la queremos poner o porque necesitamos cubrir esa vacante. Pues no la podemos poner porque peor es nada. Peor es no tener, no. En este caso no se trata. Se trata de que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor. Y cuando hacemos las cosas para el Señor, lo tenemos que hacer como al Señor le gusta. Pero eso hace parte de la próxima unidad, la naturaleza distintiva en la adoración. Por el momento vamos a dejar hasta acá. Ahí me disculpan los 16 minutos que me tomé de más, pero quería dejar el tema claro. No hemos terminado el punto de los ancianos. Vamos la próxima semana, Dios mediante, vamos a echarle un vistazo a esas otras características allí y ver que son de todos los cristianos. ¿Listo? Preguntas, dudas, comentarios. Anoten. Ve, hermanos, que sabes que estoy en una congregación. Eso sí, no van a decir nombres propios ni el nombre de la congregación. No, alguna vez estuve en una congregación y imagínate que tenían un único anciano, tenían esto, tenían aquello. Y miramos a la luz de la Escritura, no porque seamos mejores que ellos, sino porque nosotros en la práctica nos hemos dejado llevar y poner en un ministerio a alguien que el Señor no puso. Eso es 100% denominacional. ¿Listo, mis hermanos? Muchísimas gracias por su atención. Bendiciones. Que el Señor me los bendiga, me los cuide, me los guarde. Y espero que nos podamos ver muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Amén. Gracias. Gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias, Judicita. Qué gusto verte.